esta hora. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Este canal es para toda aquella persona que busca una edificación de parte de Dios, una palabra de parte de Dios. Y hoy no será la excepción, porque tenemos un hombre invitado desde la República Dominicana y vamos a estar dejándolo para que él se esté presentando él mismo. Dios le bendiga, amados, que Dios le bendiga grandemente. Francis Laureano, estamos aquí, amén. Agradecemos a Dios por la oportunidad. Luego al evangelista Leudy, quien fue después de Dios el canal, para que hoy estemos aquí mediante esta plataforma compartiendo la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Hermano mío, mira, yo te invité hoy a esta, no, esto no es una entrevista, esto es una conversación normalmente. Quiero hacerte una cuanta preguntas porque sé que hay sabiduría de parte de Dios en ti. Y una pregunta la cual yo me estoy haciendo y yo creo que tú puedes tener una respuesta para mí y para toda la audiencia que va a poder ver este video. Y la pregunta es, ¿por qué hay cristianos que llevan su problema a las redes hoy en día? ¿Qué está pasando con eso? Si la Biblia habla tanto del secreto. Amén, amén. Dios te bendiga. Interesante pregunta. Yo creo que la respuesta está en la falta de madurez y la falta de sabiduría. Lo hemos visto por años, eso que tú estás diciendo, pero en los últimos años hemos visto que esto se ha vuelto como una moda, como una tendencia. O sea, hay cosas que a ti te pasan en el secreto que la audiencia y todo el que nos va a escuchar tiene que aprender a manejar en el secreto. O sea, las redes sociales no son para exponer tu problema. Todo el que usa redes sociales que es cristiano, la tiene que usar o utilizar para predicar la palabra de Dios o para llevar el mensaje. Es una falta de sabiduría. Tú llevar tus problemas a las redes sociales es una falta de madurez. Cuando te sientas mal, llevarlo a las redes sociales. Cuando te sientas bien, llevarlo a las redes sociales. Cuando tengas una bendición, llevarlo a las redes sociales. Yo creo que la iglesia de este tiempo tiene que aprender a manejar el secreto. Por eso cuando Cristo, en una ocasión, gloria al Señor para siempre, los discípulos eh, querían aprender a orar. Entonces, Cristo desata un código y un sello. Y es que Cristo dice que cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pies en la sinagoga para ser visto por los hombres. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en los secretos. Y tu Padre que esté en los secretos te recompensará en público. La iglesia necesita tener secreto con Dios. Por eso Dios prueba a todo el mundo y todo el mundo pasa por el fuego, pero no todo el mundo lo expone. Cuando tú aprendes a no exponer tus problemas, entonces tú eres una persona que alcanzaste madurez y eres una persona que alcanzaste sabiduría de parte de Dios. Creo que esa es mi respuesta. Gloria a Dios. Entonces tú estás diciendo que hay mucha falta de madurez y hay mucha falta de sabiduría en los cristianos de hoy en día. Porque por lo que yo puedo entender, lo que tú estás dejando dicho es que toda aquella persona que están tomando las redes para exponer su problema no tienen no tienen madurez ni tienen sabiduría. Porque Dios no tiene WhatsApp. Exactamente. Es así. El Dios de nosotros no es un Dios que utiliza WhatsApp. De hecho, hay gente que da pena ver sus estados, porque todos sus problemas, sea en la casa familiar, sea con sus hijos, sea problema en el matrimonio, sea problema en el trabajo, todo lo exponen. Y tú tienes que aprender a no exponer tu problema, porque fácilmente el que está del otro lado, lo que tú vas a pasar a ser una burla para ellos. La gente tiene que aprender a callar cuando haya que callar y hablar cuando haya que hablar. Los problemas no se ponen a las redes sociales. Pero Los un problemas, pequeño tópico ahí, y disculpa que yo te interrumpa. Tú acabas de decir de que el que pone su problema puede ser burla para otro, hablando de cristiano y de un pueblo de Dios. Esto es algo profundo, porque tú me acabas de decir de que hay cristianos burladores. oh, pero claro que sí, ¿Cómo pero así? abriéndote el corazón y siéndote sincero, quizás también nosotros lo hicimos un tiempo cuando no éramos sabios, que veíamos a alguien que ponía su problema en los estados de WhatsApp
y nosotros decíamos, mira lo que publicó tal persona, mira lo que habló tal persona. ¿Me entiendes? Hay gente que cuando está en problemas y cuando está en batalla se identifica. O sea, hay personas específicamente que si tú quieres saber cómo está su estado espiritual, tú no tienes que ir al secreto, vete a su WhatsApp, porque todo lo expone. Wow, entonces esto es una falta de madurez tremenda porque yo creo que aún Jesucristo habló de la oración en el secreto. O sea, cuando una persona tiene problemas, lo que tenemos entendido es que tiene que ir al secreto de Dios. Por eso vemos tanta gente hoy en día, eso es lo que yo creo, que se han desvanecido en medio de tanta fábula y de tanta mentira y falacia inventada por el hombre. Por eso es que hoy en día vemos tantas personas que su liderazgo, el pueblo mismo lo tiene basado en la calidad de seguidores que tienen. Y hoy en día quien tiene más seguidores es el más líder, aunque no tenga nada de parte de Dios. ¿O será que los cristianos están exponiendo su problema en las redes no por una ayuda de parte de Dios, sino para obtener seguidores, obtener la influencia entre los que no tienen sabiduría? Yo creo que esto puede ser un arma de doble filo, porque quizás hay gente que lo haga por esa condición que tú pusiste. También otros quizás lo hagan por falta de sabiduría. Otros lo hacen para llamar a la atención. Hoy en día tenemos mucha gente que le gusta llamar a la atención. Gente que si escucha esto, no sé si tú has visto gente que cuando se van a descarriar, hacen un boom, todo el mundo tiene que saberlo, pero cuando se van a reconciliar, es lo mismo, o sea, les gusta llamar a la atención, vienen arrastrando eso desde niños y vienen al Evangelio y quizás Dios comienza a usarlo en un tiempo, pero cuando están débiles, cuando están en una situación, cuando están en una falla, todo el mundo tiene que darse cuenta, porque exponen su problema a las redes sociales y eso es un error garrafal, porque los hombres de Dios, todo el mundo pasa por tribulación. Ahora no lo expongas, mantente callado, mantente en el secreto y Dios algún día te sacará de esa situación. Los hombres de Dios no exponen su problema. Eh, 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 Conforme al conocimiento que usted tiene, ¿cuál es el error más grande que está cometiendo esta generación en este tiempo? El error más grande que está cometiendo esta generación, el error más grande que está cometiendo esta generación para mí en este tiempo, es que aprendieron a conocer el fuego de Dios, pero no aprendieron a tener firmeza. Wow. Ellos se enamoraron del fuego, se enamoraron de la presencia, pero no buscaron o no buscan esa firmeza de parte de Dios. Por eso tú lo ves predicando, lo ves rugiendo, como se dice, lo ves ministrando, y a los 3 días tú no te sorprendes de verlo descarriado, porque tienen unción, pero no tienen resistencia. Y me di cuenta a través de los años en el Evangelio, que el Evangelio de nada te vale tener la unción si no tienes resistencia, porque la unción sin la sabiduría te corrompe, pero la resistencia te ayuda a resistir el día malo. Esta generación tiene mucho fuego porque van al monte, tienen muchas visiones porque ayunan, pero no tienen resistencia. Si Santiago desata un código, Santiago dice, léanme a mí, quieren vencer al enemigo, léanme a mí, someteo pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Mucho fuego en esta generación veo, pero poca resistencia. Oh, wow. Ese es un problema tremendo lo que tú acabas de explicar en esta hora. Porque la Biblia habla en muchos pasajes de la persistencia y de la resistencia. Entonces quiere decir que un cristiano, por más que ruja, como dicen allí en República Dominicana, por más que predique como suelen hacerlo allá normalmente, si no tiene resistencia, solamente todo era una falsa y una apariencia. Lo que tú estás dejando de decir, porque en Guaricano ahora mismo se está levantando muchos predicadores. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar con todo esto en unos varios años si no hay un cambio genuino? Bueno, si no tienen un cambio, muchos de ellos, no quizá todos, pero si no tienen un cambio, lo que ellos profesan ser hoy no lo van a aguantar. O sea, no van a resistir quizá esa posición, porque todo el que ministra la palabra de Dios sabe que cuando tú predicas, cuando tú ministras, cuando Dios te usa en profecía, cuando tú tienes un don de sueño, un don de revelación,
un don de interpretación. O sea, todos los dones y los talentos que Dios te da, cuando tú lo usas, de allá para acá viene consecuencia, viene revancha. Entonces, la venganza que viene del mundo espiritual o la consecuencia de quizá algo bueno que tú hiciste, la resistencia es lo que te dice, estamos pasando un mal momento hoy, pero vamos a resistir. Porque dicen los que saben que cuando la noche se pone más intensa es porque está a punto de amanecer. Si esta generación de acá, de Guaricano, que se está levantando hoy, procura buscar el fuego y no procura buscar la resistencia, pues van a ser parte de los que cayeron. Recuerda que hay dos historias, o hay una historia, pero en la historia hay parte de los que cayeron y parte de los que triunfaron. Yo veo jóvenes, en este tiempo Dios se está levantando un avivamiento muy lindo acá en República Dominicana, Guaricano especialmente, muchos jóvenes que se están levantando, tienen fuego, tienen amor por buscar a Dios, pero lo que me van a entender y lo que me van a escuchar, procuren en su vida tener resistencia para que puedan soportar el día malo. Wow. Tú acabas de hablar algo clave y algo que yo estaba pensando en ese tiempo. Ahora, hay un punto clave ahí que no podemos pasar por alto. Y es, Guárdalo. dependiendo el liderazgo, así mimito serán los jóvenes y así mimito serán las generaciones, ya que el liderazgo juega un papel muy importante en esto. ¿Cómo tú ves el liderazgo ahora mismo en Guaricano? Eso es profundo, demasiado. Ok, Fíjate, te lo voy a poner más fácil. ¿Cómo tú ves eh, a nivel de conocimiento el liderazgo en Guaricano? Porque una es tener el llamado y otra es estar preparado para ejercer el llamado. bueno, fíjate que los tiempos van cambiando. Y escucha esto, ningún líder puede, quizá los métodos que usaba en el 2003, 2004, usarlo en el 2025. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos van cambiando, ¡Wow! la generación va cambiando. Y si el líder se queda allá atrás en el 2004, 2005, 2006, entonces no va a encajar en este tiempo, porque ya no son los mismos tiempos. Por ejemplo, los otros días yo estaba en el parque Mirador Norte acá y me encontré con un pastor muy conocido de acá, que él estaba con su iglesia. Y aparte de que estaba con su iglesia, ellos fueron a jugar pelota, béisbol. Y él y yo comenzamos a hablar y él me dijo, Dios me dio esta estrategia, a ellos les gusta la pelota, Dios me dio esta estrategia, yo lo traigo acá, cristiano, no cristiano, pero después del culto. La regla es ir primero al culto y después venir al parque acá a jugar pelota. Yo creo que tú veas cómo estaba eso, que no cabía gente. Tres, cuatro equipos, jóvenes cristianos, no cristianos. O sea, Dios le dio la herramienta a ese pastor para que por medio al béisbol, a lo que les gusta a ellos, la regla primero es, vayan al culto y luego venimos a jugar béisbol. O sea, es una estrategia para este tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, si los métodos del 2006, 2007, 2008, tú lo traes a este tiempo, no te van a funcionar. Porque quizás en la generación de nosotros era con un tabú, con un miedo, con un cuco, te va a llevar el enemigo, no te metas por aquí que te va a perder. Todo lo que quizás tenemos un tiempo, 14, 15 años en el Evangelio, nacieron en las ramas, en las famosas ramas sana doctrina. Todos quizás tuvieron este pavor, este miedo, inyectaron este miedo, donde tú quizás no podías faltar a un culto porque te iba a llevar el diablo. Eso está poderoso, sí, porque yo creo que está viniendo un despertar, un avivamiento, pero el avivamiento que está viniendo en este tiempo es un avivamiento de conocimiento, de que ya la persona no solamente va a andar buscando la unción, sino que va a andar buscando también la revelación, porque recuerda, eh, algo que yo pensaba ahorita, y es que la persona con la cual la serpiente habló no fue con Adán, fue con Eva. Entonces yo me preguntaba por qué habló con Eva y no con Adán. Y si no podemos a interpretar eso, nos damos cuenta que
A quien recibió la palabra de parte de Dios que no comiera del árbol fue Adán. Eva la recibió a través de Adán. O sea, quien tenía la revelación era Adán. Eva tenía la información. Y cuando Satanás se dio cuenta que ella tenía la información, no la revelación, la serpiente fue donde ella. ¿Por qué? Porque Adán recibió la palabra de Dios. Eva recibió la palabra de Adán. La palabra de hombre es información. La palabra de Dios es revelación. Entonces, cuando Satanás vio que no tenía revelación, que representa una comunión íntima con Dios, él fue donde ella. Eso refleja toda esa multitud de cristianos, como tú decías ahorita, que tienen información pero no tienen una íntima comunión con Dios porque ellos se han dejado llevar del sistema, y a esa persona Satanás lo ataca y no se le hace fácil engañarlo porque no tienen una revelación, solamente tienen información y una apariencia de que son algo pero en realidad no lo son. Entonces, con ese punto que tú tocaste ahí de lo que ese pastor te dijo, eso fue una revelación, eso no fue una información, porque eso fue una táctica. Y en la Biblia el enemigo usa táctica para engañar a los hijos de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios también tienen que tener táctica para no dejarse engañar. Y una pregunta, ¿tú eres el mismo en cuanto a mentalidad 5 años atrás, ahora? Te puedo decir que no, porque eh, quizás 5 años atrás no era quizás ni una cuarta parte de la persona que soy hoy en día, porque mediante la revelación de la palabra, mediante a cosas que hemos leído, tu mente se abre. Por eso Isaías dice, ensancha las estacas de tu tienda. Se está refiriendo, abre tu mente. Por eso cuando Dios iba a hablar con Abraham, le dijo, sal fuera. Él podría hablar con él dentro de la campaña, de la carta, pero le dijo, sal fuera, porque necesito hablar contigo en un sitio donde no haya límites. No me limites, es lo que le está diciendo en pocas palabras. Entonces, si yo me hubiese quedado con la mentalidad que tenía hace 5 años atrás, quizá ni en el camino estuviera, o quizá no estuviera viviendo, experimentando las cosas que estoy experimentando hoy en día. Renové mi mente, te puedo decir, abrí mi entendimiento y aprendí a entender que cada persona que está en la tierra vino a una función. Por ejemplo, nosotros oramos por los indigentes. Va a haber indigentes todo el tiempo, tenemos que orar por ellos. Quizás nos da pena las personas que recojan basura. Va a haber personas que recojan basura todo el tiempo, porque ¿quién la va a recoger? Tiene que haber policía, porque si no hay justicia, imagínate tú que no haya ladrones o que no haya personas que hagan lo malo. ¿Para qué va a estar la justicia de lujo? No, no, no. El mundo es un equilibrio. Pero descubrí algo. Y lo que descubrí es que tú puedes cambiar tu realidad. Puedes abrir tu mente. Entonces eso fue lo que yo hice. Yo abrí mi mente. Por ejemplo, yo te explicaba a ti hace unos días que escuché a alguien maldiciendo a los judíos, diciendo que no creen, que no aceptan al Mesías, muchos de ellos. Y yo le dije, pero lo mejor que nos pudo pasar fue que ellos no lo aceptaron, porque dice a los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. Pero Pablo dice en Romanos, dice, habiendo inducido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado los gentiles. Y luego de esto, todo Israel será salvo. O sea, para que nosotros entremos, muchos de ellos tuvieron que no creer a que ese era el Mesías en ese momento. Entonces, ¿qué te digo? Te digo que cambié mi mente porque descubrí que tú puedes como hackear el sistema, como salirte de la realidad que tú eras antes, mediante la sabiduría, la palabra y mediante la revelación. Tú puedes salirte de quizá de lo mediocre que eras antes, de la persona que eras antes y convertirte en alguien útil para Dios. Por ejemplo, gloria al Señor. Todo lo que pasa debajo de la tierra tiene su hora, dice Eclesiastés. Hay tiempo de llorar, hay tiempo que tú vas a llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo que tú vas a reír, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. O sea, todo tiene su tiempo. Ahora, ¿qué tú haces en los tiempos malos? ¿Cómo tú adoras en los tiempos malos? ¿Cómo tú te comportas en los tiempos que tú crees que son malos? Por eso Job dijo, ¿y acaso de Jehová no viene lo bueno y también lo malo? Job dijo, Job 23:10, Job dice, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, Job no sabía nada de lo que había pasado en el cielo, pero Job sabía que si Dios estaba permitiendo aquel proceso, era porque algo Dios iba a hacer con él.
Hay poder en Jesús en esta hora. Bueno, yo creo que esto ha sido de mucha información en esta hora, porque tú estás diciendo también que si el liderazgo, el evangelista, el profeta no cambia de mentalidad, no se informa, no se educa, por más grande que sea su llamado, se quede estancado. O pero voy por encima. Te hablo lo real. ¿Quieres que te hable lo real? Habla lo real, sin miedo. Vamos por encima. ¿Cuánta gente de tu generación y de la mía nosotros no vimos que venían con más fuego que nosotros? ¿Cuánta Miles. gente de la generación de nosotros no vimos que nosotros, me acuerdo en una ocasión salimos de un culto y un profeta que estaba en la puerta dijo, a todo eso que sale así del culto, el diablo se lo iba a llevar? Como 3 años después se descarrió. ¿Cuánta gente nosotros no vimos? Gloria al Señor para siempre, que tenían más sabiduría que nosotros. Y hoy en día, ¿dónde están? No están, porque esa falsedad, esa falta de sabiduría, porque la unción, ¿qué es la unción? El poder de Dios manifestado en una persona. La unción, gloria al Señor, si tú no tienes sabiduría, la unción te corrompe, porque la unción trae a tu vida cosas que no son de Dios, atrae a tu vida, gloria al Señor para que me entienda, quizá gente que no están interesados en ti, están interesados en la unción que tú tienes. Entonces, ¿cómo yo cuido la unción? Con la sabiduría. Si tú tienes la unción y no tienes la sabiduría, eres una bomba de tiempo que en pocos días, meses, años explota. Que eso fue lo que pasó con gente. Por eso cuando yo iba subiendo, que empecé a conocer el sistema, yo dije, por esto es así, entonces me recogí. Recuerdo que cuando Dios me dio la oportunidad de salir del país la primera vez, 2019, yo acá rompí con un enigma, con un tabú. El tabú con el que Dios me permitió romper fue que quizás hay personas que fueron primero que nosotros, pero no ayudaban a nadie. Mira la falta de conocimiento y la falta de sabiduría. Porque ellos entendían que si te abrían una puerta a ti, a ellos se le iba a cerrar. Hable eso ahí, explícale eso a la multitud. Ellos entendían que si yo te ayudaba a ti o tú me ayudabas a mí, a ti se te iban a cerrar la puerta. Pero ¿Qué pasó? eso es lo que refleja egoísmo ahí. Egoísmo. ¿Qué pasó conmigo? Dios me permitió ir. Cuando yo vi cómo era, que tú eres testigo, entonces hicimos que toda una generación, mediante a nosotros, tenga el privilegio de ir a las naciones. La Lo gloria que sea no de fueron, Dios. amén, la gloria es de Dios, lo que no fueron por nosotros, entonces fueron indirectamente, pero tuve sabiduría. La falta de sabiduría era, yo iba y yo no metía a nadie, ni recomendaba a nadie, para que no se me dañaran las puertas. La conciencia de nosotros fue, si yo vine, todos tienen que venir. Y de ahí hubo un antes y un después. De ahí viene el nombre, el que le preparó el camino. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús en esta hora. Gloria, me llama mucho la atención. Y es que con todo esto, aún así, mucha gente viendo no la palabra ni los testimonios, sino los resultados. Así mucha gente no han creído, porque yo sé que al igual que no solamente tú, mucho, ha tenido mucho rechazo, ha tenido muchas personas en contra, aún sabiendo que lo que tú dices viene de parte de Dios, como pasó con Nicodemo, que dijo, sabemos que tú has venido de Dios, pero se vio claramente que no todos los fariseos lo aceptaron. ¿Cómo tú lidias con el rechazo en tu vida ministerial? Porque yo personalmente sé que hay. Bueno, una de las fortalezas más grandes mías es esta, que yo siempre digo, mi opinión en lo personal es que no vivo de lo que piensa nadie, porque cuánta gente no lo descartaron, cuánta gente no decían que el evangelio de nosotros era de mentira, cuánta gente no decían que lo que estábamos haciendo era emoción, cuánta gente no nos lo compararon, no lo pusieron al lado, mire, se predica más que tú, porque hay una competencia. A veces la misma gente que te enseña, los mismos líderes te lo paran al lado. Mire, ese predica más que tú, ese habla más que tú, ese tiene más unción que tú. ¿Cuánta gente nosotros no vimos que nos la pusieron al lado? Gente que no creía, gente que nos decía lo de ustedes no es genuino.
ustedes tienen doble vida. No lo decían en la cara, ustedes tienen doble vida. Me decían en mi cara a mí, yo no creo en ti, yo no creo en que tú seas predicador, tú tienes una doble vida, tú no vas a permanecer aquí en el Evangelio. Y yo solamente le decía a Dios, dame la fuerza para que ellos vean que se equivocaron conmigo. ¿Y sabes qué? El tiempo nos dio la razón. Gloria a Dios. Bueno, es una buena respuesta porque hay muchas personas que van a ver este video que están lidiando ahora mismo con el rechazo, están lidiando ahora mismo con la aceptación, pero ya el que tiene madurez entiende que si Dios lo aceptó, Dios se encarga de ir abriendo los caminos. ¿O tú crees que el hombre debe abrirse el camino por su propia fuerza o esperar que sea Dios que lo abra? Hay que esperar que sea el Señor que lo abra, porque si Dios abre, nadie cierra. Y si Dios cierra, nadie abre. Tú lo que Es, un- tienes que aprender es el tiempo de la visitación de Dios. es una buena respuesta para todos esos jóvenes que están subiendo, más o menos allá en Santo Domingo, en muchos países, que ellos piensan que la puerta abriéndosela a ellos mismos, van a permanecer, pero la puerta genuina la abre Dios. Y como tú acabas de decir, cuando Dios abre una puerta, Dios pone la gracia. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que muchas personas no entienden en este tiempo, que todo depende de Dios, todo depende de Dios. Esto, el hombre, lo único que puede hacer es lo que Dios le dice que haga. Partiendo de ahí en adelante, lo que nosotros hacemos no va a tener no va a ser fructífero, no va a ser genuino, no va a dar fruto, no va a poder trascender cuando el hombre hace algo por su propia fuerza. Para ir culminando, ¿qué tú le dirías a todos esos jóvenes que están esperando en Dios en estos momentos? Sé que es difícil, sé que es difícil esperar en Dios. Sé que es difícil que Dios te dé una palabra y que todo lo que tú estés viviendo está contrario a esa palabra. Sé que es difícil pasar noches enteras de lágrimas, ver que otros que comenzaron últimos que tú, Dios lo bendiga y quizás a ti Dios no, tú entiendas que no te haya bendecido todavía. Sé que es difícil quizá ver a otros logrando éxito delante de tus ojos y tú siendo fiel pagando un precio. Le dirías a Dios, Señor, pero ¿y cuándo será? Yo sé que todo eso es difícil, pero bienaventurados los que confían en Jehová. Es más, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Si Dios te lo dijo, créelo, abrázalo, porque no te vas a morir sin verlo. Solamente cree. Van a venir noches que tú vas a dudar. Van a venir noches que tú vas a decir, ¿será que me emocioné? ¿Será que no fue Dios que me dio la palabra? Todo eso es normal porque es parte del proceso también. Pero si salió de la boca de Dios, se va a cumplir. Yo le decía a alguien hace poco, le decía, yo creí en mí y creí en mi ministerio cuando nadie lo hacía. Tú tienes que aprender a creer en ti. Si fuiste tú que viste la salsa ardiendo, aunque nadie te crea, si fuiste tú que la viste ardiendo en el monte Oré, entonces tú sabes que Dios te habló. Si fue a ti que Dios te visitó en la habitación, aunque nadie más estuvo ahí, nadie lo puede creer. Si tú lo viste, creer. Si Dios te habló, creer. Así que todos esos jóvenes que están esperando en el Señor, que se sienten estancados, créele a Dios que tus ojos lo verán. Poderoso. Esto ha sido un encuentro que pasa lo que pasa con el dicho, cuando el huevo se choca con la roca. Y yo creo que todo aquel que se choque con esta palabra que tú acabas de hablar va a ser edificado y transformado. Para que muchas personas que van a ver esta entrevista y van a tener la curiosidad de seguirte, de conocerte, con qué con nombre o a través de qué redes sociales esas personas pueden entregarte y cuál es el nombre tuyo en las redes sociales. Bueno, estamos en Facebook como Francis Laureano. También en TikTok, Francis Laureano 26. Instagram también, Francis Laureano. Esas son las redes que más uso. TikTok, Francis Laureano. Instagram, Francis Laureano 26. Y Facebook, Francis Laureano. Todo el que quiera una oración, todo el que quiera una palabra de levantamiento, de avivamiento, estamos dispuestos a seguir estableciendo el reino de Dios en la tierra. Y a esto hay que hacerle una segunda parte, pero ya.
Amén, amén, amén. Así es. Así que, persona, todo aquel que vio este mensaje está subido al canal Aleudi Rosario TV. Así que si usted no está suscrito a este canal, suscríbase, regáleme un like, compártalo con alguien que necesite esta palabra. Y recuerde que esto es hasta que Cristo venga. Siga al evangelista, que vamos a seguir por aquí trayendo más palabras de parte de Dios. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos en una siguiente entrega.